Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Edgar? Bienvenidos a la primera sesión de este curso. Como estoy mencionando, Víctor, ¿qué tal? Buenas. Como estoy mencionando en el chat, vamos a dar una tolerancia de 5 minutos para que se unan el resto de sus compañeros y compañeras. Me gustaría saber si se escucha correctamente el audio. Bienvenido Walter, ¿cómo estás? Norman, Richard, buenas noches. A los que recién se han integrado, agradecería me escribieran por el chat, eh, bueno, su nombre, profesión, en qué proyecto actualmente vienen laborando y las expectativas que tienen del curso para tomarlas en cuenta. ¿Sí? Vamos a dar unos 5 minutos para que puedan, por favor, escribir y así también damos tiempo a sus compañeros a unirse, ¿no? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Edgar. Ajá, Richard nos comenta, está en una unidad minera. También a mí, este último año he estado en Lagunas Norte con Barrick, así que vamos a tener ahí bastante para conversar. Edgar también está en Minsur, en el proyecto B2. Hace algunos años me tocó también participar en ese proyecto cuando estaba en la etapa todavía de ingeniería. Qué bueno ver que el proyecto ya se está ejecutando como construcción. Víctor está como gerente de proyecto conjunto. Walter está como residente en Hoyo de Tienda. Juan también está como residente de obra en saneamiento. Víctor en un conjunto habitacional. Me gustaría también saber qué expectativas tienen del curso, ¿no? Porque realmente, si bien el sistema del último planificador como metodología es realmente es extenso, como concepto y como entendimiento es bastante sencillo, pero realmente uno, dependiendo de cuál es su función, tiene que velar de que el sistema sea correctamente implementado o ya
Si uno es más una parte operativa, es quizás el mismo último planificador está más involucrado en la gestión ya de la producción y más está enfocado en el uso, ¿no?, de las herramientas, ¿no? Como les digo, vamos a hacer una versión amplia de lo que es el último planificador. Vamos a ver la diferencia que tiene con el sistema de gestión de proyectos, ¿sí? Y en ese sentido, esta primera sesión va justo, como podemos ver en el índice, en enfocarse a entender por qué hablamos de una gestión de proyectos y por qué hablamos de una gestión de la producción, ¿no? Me gustaría, en ese sentido, y habiendo visto sus expectativas, donde me dicen eh, que quieren controlar el proyecto en base a Lean Construction, ¿qué estamos enfocando? ¿En dónde nos estamos enfocando cuando hablamos de implementar el Lean Construction? ¿En gestión de proyectos o en gestión de producción? A ver si me pueden responder. ¿Todos están de acuerdo que es en gestión de proyectos o de la producción? Correcto, Freddy. Estamos hablando de la gestión de la producción. Omar dice de proyectos. Ahora, sería interesante y Omar no significa que esté mal. Sería bueno en todo caso que nos explicaras por qué planteaste de que el último planificador ayuda o está enfocado a la gestión de proyectos. O si quieren, replanteemos la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una gestión de proyectos y una gestión de la producción? ¿Alguno quiere apuntar alguna idea? Richard comenta que estamos hablando de gestión de proyectos y hablamos de las 5 etapas. En las Planner comenta Norman que es más específico en la ejecución. Richard comenta que es seguimiento control, correcto. Lean, sí, realmente sí es correcto, es seguimiento y control, pero también hay una parte de planificación. Y esa planificación se soporta bastante en la parte que se establece en la gestión de proyectos, ¿sí? Creo que todos entendemos con lo que ha mencionado, a ver, Norma, ¿no? Que estamos hablando de algo más específico, ¿cierto? Es correcto, la gestión de proyectos nos permite establecer si todas las acciones que estamos tomando nos están llevando al objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Que es cumplir el alcance en base a costos, en el tiempo, etcétera, 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 ¿cierto? La famosa triple restricción o la triple restricción ampliada y todo lo que creo que la mayoría conocemos. En cambio, la gestión de la producción va a estar más enfocado a que cómo es que vamos a llevar a cabo eso y cómo vamos a gestionar esos recursos específicos para estos procesos que van a llevar a entregar esos componentes de mi proyecto, ¿sí? Vamos a verlo eso con más detalle en la sesión, no se preocupen, pero sí veo que todos estamos bastante alineados. Entonces el objetivo de esta sesión es primero capturar
dentro de la gestión de proyectos aquellas herramientas, aquellos entregables que nos van a permitir hacer el diseño del sistema de producción que vamos a plantear para nuestro proyecto y que va a estar articulado en base al sistema del último planificador. Esa es, digamos, digamos el plus que hemos querido darle al curso, ¿no? Porque la mayoría a veces de dictados de esta materia se enfocan solamente en la herramienta o en la metodología y sus diferentes herramientas del último planificador, ¿no? Acá queremos ver cómo se integra, cómo se engancha con todo ese trabajo que se ha hecho en la parte de gestión de proyectos y no verlos de una forma aislada, a pesar de que ambas son sistemas que tienen diferentes objetivos, ¿no? Como hemos mencionado. Y eso es un poco lo que se menciona en el segundo objetivo de la sesión, ¿no? Reconocer que entregables claves vamos a identificar en la gestión de proyectos, vamos a ver qué herramientas vamos a usar en la gestión de la producción, cómo se integra, para de esa manera entrar ya a leer todo lo que es la teoría Lean, pero ya para utilizarla en este sistema de producción que nos interesa implementar. Y vamos a ver de que no solamente es último planificador, sino que también hay otras, digamos, acciones previas que tenemos que hacer para que haya ese enganche. ¿Ok? No sé si está ahí alguna pregunta. Bueno, una rápida presentación de mi persona que ya la hice en el webinar de introducción o de presentación del curso. Mi nombre es Roberto Muñoz, soy ingeniero mecánico de la Católica, con más de 23 años de experiencia. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en proyectos mineros, petroleros, de gas y eh, en una etapa también en edificaciones, cuando estuve en COSAPI en la unidad de proyectos de ingeniería y construcción. Eh, he tenido la oportunidad de participar en proyectos tanto en Perú, Chile, Colombia y Venezuela. Y bueno, he participado en esas empresas en diferentes roles. Lo que me ha gustado de esa oportunidad de trabajar en todas estas empresas es que he podido observar cómo las diferentes herramientas, sea de gestión del proyecto o gestión de la producción o administración de contratos o los diferentes eh, funciones que me tocó vivir, los he podido ver desde diferentes ópticas, ¿no? Ópticas como de contratista, subcontratista, supervisión o de cliente, ¿no? Y les puedo asegurar de que las herramientas como las del último planificador, lo único que cambian es la óptica, ¿no? Y el objetivo que uno busca con ellas. Habrá que hacer algunas variantes, algunos ajustes, pero no difieren mucho, ¿ok? Entonces, he leído ahí participantes de algunas mineras, me imagino que son clientes, por ahí también supervisión, entiendo. Entonces, no tenemos que ver el último planificador como una herramienta que solamente la usa el contratista. Es una herramienta que uno tranquilamente lo usa como supervisión, sea que la genere o la produzca el contratista, o como uno mismo, ¿no? Para gestionar sus responsabilidades. Igual, cuando uno es cliente también lo utiliza, ¿ok? De hecho, la metodología del último planificador no solamente aplica a construcción. Como vamos a ver cuando revisemos en la sesión de Lean Construction, ya hemos mencionado, vamos a mencionar que el Lean Construction ya no es solamente Lean Construction, es Lean Project Delivery System. Es decir, voy aguas arriba y aguas abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es seguir esos principios, pero para gestionar ya no la ejecución de la construcción, sino el abastecimiento o la contratación o la ingeniería o el diseño, ¿no? O a su vez aguas abajo la operación. ¿Ok? Aquí nos va a tocar mencionar cómo es que va a ser estructurado el curso y quisiera acá, ¿se está produciendo eco? Ah, ok. A ver, vamos a ver.
Ok, excelente. Gracias, Freddy. Igual, si alguno por ahí tiene algún inconveniente, por favor me lo menciona para tratar de corregirlo en lo posible. Bueno, en esta diapositiva estamos mostrando cómo vamos a seguir los diferentes tópicos en las 12 sesiones que tenemos. Y aquí me gustaría escuchar sus comentarios o sus aportes, ¿ok? Lo que queremos es de que las herramientas que vamos a ver para un caso específico, ¿sí? Donde vamos a desarrollarlos y ver cómo se aplican las herramientas. Lo que yo voy a requerir de cada uno es de que se le va a asignar una pequeña tarea, ¿sí? Donde van a evaluar esa herramienta en su proyecto, ¿sí? Mi intención, entendiendo de que cada uno de ustedes tiene, por supuesto, carga de trabajos, es de que esta actividad se desarrolle de forma grupal. Es decir, la herramienta la aplican a uno de los proyectos de los que forman el grupo, ¿sí? Y con eso, digamos, va a servir de insumo para la siguiente sesión de discutir si esta tarea que se les ha asignado, qué problemas han tenido y darles una retroalimentación, ¿sí? Esa es un poco la idea para que creo que tengan un entregable aplicable, bueno, en este caso a uno de los, de los miembros del grupo, o uno del miembro del grupo, pero yo creo que al final va a ser interesante la discusión que tengan entre ustedes para resolver la tarea, ¿sí? No va a ser algo complicado, va a ser simplemente evalúen, aplican un diagnóstico, conceptualicen la herramienta o si ya tienen la herramienta, evalúen un proceso de mejora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La idea es de que en todo caso los grupos en lo posible trabajen sobre un proyecto, ¿sí? De tal manera de que las actividades permitan al final que planteen una mejora, sea una mejora al sistema que pueda tener el último planificador, sea implementar desde cero un sistema de último planificador, sea plantear una mejora de algún proceso constructivo que tengan en su proyecto, sea que quieran mejorar el flujo con el cual se viene desarrollando los trabajos, eso va a saltar, ¿no? Cuando los grupos empiecen a aplicar las herramientas. ¿Ok? En ese sentido, lo que vamos a hacer es compartir con ustedes dos bibliografías básicas, ¿sí? Una bibliografía relacionada con lo que es el sistema de producción, para no entrar en un tema de derechos de autor. Lo que nos hemos basado es en un diseño y un proceso de mejora del sistema de producción de una tesis bastante interesante, que ya la hemos utilizado en los cursos que me ha tocado dictar en la universidad, en los cursos de posgrado, y hemos visto resultados muy interesantes y por eso lo vamos a compartir con ustedes. Es una tesis que está relacionada con, como les digo, con el diseño y la evaluación y la mejora del sistema de producción en la construcción. ¿Ok? Siguiendo esa misma tónica, se le está compartiendo un documento relacionado con el último planificador y sus beneficios y cómo ayuda a mejorar y cumplir los 4 o 5 aspectos que establece la metodología. Es un documento de Molzmann muy interesante, ¿sí? Y yo creo que les va a ser bastante útil. Y aparte vamos a estar compartiendo, estoy más o menos definiendo si va a ser a través de un Google Drive o les voy a enviar el correo directamente a ustedes. Esta documentación vamos a también a compartir unos pequeños instructivos y unos formatos, ¿no? Que son los que van a ayudar a hacer las tareas. ¿Ok? Ese es hasta ahora lo que hemos pensado. Igual, si hay sugerencias para simplificar este proceso de aprendizaje que hemos planteado en este curso, estamos abiertos. Todo depende, digamos, de la carga de trabajo de ustedes y somos conscientes de que están haciendo un esfuerzo, ¿no? La idea no es llenarlos de actividades adicionales a sus trabajos, ¿no? Eh,
¿Cómo va a ser el curso? Pues estamos empezando con una parte introductoria, donde vamos a mencionar la gestión de proyectos y la gestión de la producción. Eh, Vamos a entender cómo se describe y define las características del sistema de producción. Para de esa manera empezar a utilizar aquellos principios, herramientas y formatos que tiene el Lean Construction para poder establecer un sistema de producción correcto. ¿Sí? ¿Ok? Eso es más o menos lo que estamos planteando en este primer paso, que van a ser, si mal no recuerdo, unas 3 o 4 sesiones. A continuación, ya vamos siguiendo las recomendaciones de la tesis que le estoy mencionando de Sheila, vamos a establecer aquellos parámetros que definen el sistema de producción, por eso le hemos llamado diseño del sistema de producción, con 5 aspectos claves que identificó la tesis en base a un estudio de creo que unos 2 o 3 proyectos, y sacando los problemas que tuvo y proponiendo enfocarse en estos 5 puntos, que son primero la toma de decisiones, entendiéndola como toma de decisiones de los aspectos estratégicos, ¿sí? Desde cosas tan elementales como voy a hacerlo con recursos propios o voy a hacerlo todo subcontratado. Es una decisión muy importante y que establece también cómo es que voy a gestionar la producción. Es diferente si yo tengo recursos propios a si todo lo voy a subcontratar. De ahí el diseño del flujo y que está muy relacionado con el tema del ritmo y el tema del proceso constructivo. De ahí establecer cuáles son los procesos críticos, entenderlos y poder manejarlos. Otro tema muy importante y que a veces se deja de lado es el tema de entender y conceptualizar el layout que voy a establecer en mi proyecto, porque esto define claramente cómo es que yo voy a hacer dos procesos que son claves y definen pérdidas mayores o menores, que es el transporte y el acarreo. Y esto puede ser un transporte tanto horizontal como vertical, ¿no? Dependiendo del proyecto, ¿no? Si es un edificio o es una infraestructura alta, como por ejemplo un intercambiador de calor en una planta de cemento. ¿Sí? Entonces, este aspecto es muy importante y a veces se deja de lado y debe ser establecido, ¿no? En este diseño del sistema de producción. Finalmente, la parte del soporte logístico, que también nos determina cómo es que va a caminar nuestro sistema de producción. Diferente es si yo uso recursos propios, son mis equipos, o los voy a alquilar. Distinto es si yo he determinado a través de eh, las condiciones que tengo en mi proyecto, si es que puedo contar con un bombeo de concreto, o por un tema de horario, o por un tema de lejanía, no puedo contar con un concreto premezclado y tengo que estar pensando en usar Carmix o prepararlo en el sitio, ¿no? O tener que implementar una planta de concreto, ¿no? Si es que los volúmenes y los costos son razonables, ¿no? Entonces, todos estos temas se van a discutir en el diseño del sistema de producción y es importante que lo establezcamos y esté basado en justo los lineamientos que nos ha definido la gestión de proyectos, ¿sí? La gestión de proyectos debe haber definido estrategias en base a los plazos, los costos y la calidad para tener estos 5 criterios definidos para que nosotros establezcamos cómo es que yo voy a manejar los recursos para producir el proyecto. Pero como bien han mencionado sus compañeros, ¿no? Muchos solamente se quedan en el tema del último planificador como seguimiento y control. En base a esta información, yo empiezo a trabajar mi plan maestro. Después hago una versión ya acotada, que sería el plan de fases, para después determinar a través de las restricciones el plan intermedio y llegar al plan semanal y diario con el cual controlo a mis cuadrillas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en las sesiones, si mal no recuerdo, 5, 6, no, unas 4 o 5 sesiones. Pero no hemos querido quedarnos solamente en ese proceso, sino también un poco ver cómo ese sistema de producción que hemos establecido en el segundo paso y que estamos gestionando y controlando y corrigiendo a través de la metodología del último planificador,
también a través de otras herramientas se puede mejorar. Y aquí vamos a enfocarnos en la mejora de dos aspectos, ¿no? Por flujo y por operación. ¿Ok? Entendiendo el flujo, que son aquellas actividades entre los procesos de conversión, y en el caso de la mejora continua de operación, enfocándonos en los procesos. Si a continuación entramos, a ver, Norman me comenta, también se tiene en cuenta la deficiencia del expediente, por ejemplo, falta de definición de acabados. Claro, tú lo que estás comentando eh, debería ser parte del proceso que el último planificador entre el plan de fases y el intermedio se realiza, ¿no? Tú haces una evaluación de las restricciones y al definir tu ventana de tiempo para ver qué es lo que se viene en los próximos 3, 4, 5, 6 semanas, depende de las características del proyecto, todavía está con pendientes. Entonces, un tema como tú dices, la deficiencia de expedientes, está relacionado con una revisión de los planos o la documentación técnica que me permite a mí planificar ese trabajo para construirlo y para programar los recursos para construirlo. ¿Sí? Puedes definirlo, claro, como una restricción cuya responsabilidad o como acción de solución la va a hacer el consultor, pero dentro de tu equipo de producción y dentro del equipo del proyecto, tiene que haber un responsable de hacer el seguimiento de que el consultor responda o resuelva este problema en el tiempo adecuado para que no afecte tu producción. Entonces, el enfoque acá de la restricción no es, digamos, en sí echarle la culpa a alguien, sino tomar una acción y que haya un responsable de nuestro equipo para hacer el seguimiento. ¿Ok? Y es algo común, sí, correcto lo que tú dices en las obras públicas. Bueno, entrando al detalle, en la parte de la sesión 1, donde estamos ahorita tratando la introducción y el Lean Construction, básicamente es lo que ya les he adelantado, ¿no? Identificar aquellos entregables y aprovecharlos, ¿no? No, tratar de crear un sistema de producción independiente, ¿no? Es importante que estemos integrados con el sistema de gestión del proyecto porque involucra un esfuerzo bastante grande de los responsables, ¿no? Sea que sea el último planificador, sea que sea el área logística de contratos, la oficina técnica, todos tienen responsabilidades para alimentar tanto el sistema de producción como el sistema de gestión. Entonces, mientras aprovechemos lo que se genera en uno y en otro, nos va a permitir, y lo integremos de forma coherente, nos va a permitir gestionar el sistema de producción de una forma correcta. Aquí simplemente queríamos recalcar en la parte del proceso de seguimiento y control con las herramientas de planeamiento, que muchas veces se engrana, ¿no? con procesos que a veces no lo vemos cuando ejecutamos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando ejecutamos? Que nos enfocamos en esa triple restricción y controlamos el tiempo, costo y calidad, ¿sí? Pero también esto nos permite, las herramientas de gestión del proyecto, también evaluar después con otras herramientas la viabilidad del proyecto, ¿no? Sea a través del BAN, el TIR, ¿no? Identificando cuáles son los drivers que dan valor a la empresa, ¿sí? Eso lo haces a través de un análisis de viabilidad y también esa información nos permite enfocarnos en los procesos y ahí entramos al tema de productividad que está asociado al sistema de producción, ¿sí? En la sesión, como le decía, del diseño del sistema de producción, vamos a seguir la tesis de Sheila, donde vamos a establecer los parámetros del proyecto, ¿sí? Pero para eso tenemos que contextualizarlo en base al tipo de organización que va a ejecutar este proyecto, porque eso es muy importante. Pero nos vamos a enfocar en esos 5 temas que hemos mencionado, ¿no? O niveles que menciona en esta gráfica, ¿no? La toma de decisión, el diseño del flujo, la identificación de los procesos, el nivel, perdón, el plan de arranque que está asociado con el tema de layout que mencionamos y el tema del soporte logístico, ¿sí?
En esta parte, básicamente, acá les quería comentar de que vamos a ver uh, como herramientas este planteamiento que hace Sheila en su tesis. Vamos a ver el tema de layout, que es a veces un poco abandonado. Vamos a ver el diagrama de Matter, que nos va a permitir distribuir las facilidades como una herramienta que esperemos que les pueda ayudar a sus proyectos al diseñar el sistema de producción. Y también vamos a un poco a comentar y a discutir sobre el transporte, tanto el transporte del acarreo eh, horizontal y vertical de los proyectos. Y vamos a contar en una de las sesiones con la participación de Ricardo Jara, gerente de operaciones de JE, para que nos dé una pequeña exposición sobre el impacto que tienen las grúas torre, en este caso en los proyectos de edificaciones, pero en general en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Es también un uso común en los proyectos de infraestructura. De ahí la tercera etapa del curso, el planificador, y como hemos mencionado, lo que buscamos es aprovechar la programación que se ha generado con la gestión de proyectos, pero lo que vamos a hacer es complementarlo con una herramienta bastante sencilla, muy fácil de implementar, que es las líneas balance, ¿sí? ¿Sí? Y esta herramienta estableciendo un ritmo de trabajo para aquel proceso crítico del proyecto que estamos ejecutando, nos va a ayudar a determinar si es factible o no es factible, y nos va a poder ayudar a establecer líneas bases para el control de la producción muy fácil, ¿sí? Y lo interesante es de que este pequeño esfuerzo de hacer línea de balance te permite establecer curvas de producción sin mucho problema, si es que no la has generado en la parte de gestión de proyectos, y además tener una representación visual muy fácil de hacer seguimiento, ¿no? A través de pendientes, ¿sí? Y esto después lo vamos a complementar con el siguiente paso que es el último planificador, que es el plan de fases. Y aquí tenemos el uso del pool planning, ¿no? ¿Sí? Que la idea es, o programación inversa, ¿no? Que la idea es de que los responsables, ¿no? De los procesos más relevantes de una de las fases, ¿sí? Por decirles, ¿no? Que es muy posible que sea el caso que vamos a desarrollar, que es el caso del intercambiador de calor que hicimos en Cementos Lima. Este, tú agarres y digas, bueno, pues tengo una fase que es todo lo que es el proceso de excavaciones hasta el nivel de fundaciones, y después voy a hacer la construcción de los elementos civiles para luego hacer la parte mecánica, ¿no? Que en este caso del intercambiador era todo los equipos calderados que había que montar dentro del intercambiador, ¿no? Hablando de la ruta crítica nada más. Entonces, el proceso de programación inversa se enfocaría en este caso a la fase de obras civiles del intercambiador, ¿no? Y la idea es cumplir aquellos hitos que se estableció en tu cronograma, y lo que haces es una participación de aquellas cuadrillas o aquellos equipos de construcción, que podrían ser tus propias cuadrillas o podrían ser tus contratistas, para ver si es factible cumplir el hito o no es posible siempre que no se cambie algunas cosas, ¿no? Entonces, lo potente, digamos, de esta herramienta o esta actividad que es la programación inversa es de que se hace un planeamiento integrado, colaborativo, ¿cierto? Y este es el famoso POSIT que siempre ustedes ven, ¿no? En la metodología del último planificador. Lo que vamos a hacer es complementarlo, ¿no? Todo el mundo lo hace con los POSITs y se toma sus medio día, 2 días en hacer este proceso y después cargarlo en un Excel, en un AutoCAD o en algún software especializado, ¿no? Para poder programar y manejar el sistema último planificador.
Lo que nosotros vamos a hacer es tener en una sesión específica la participación del ingeniero Félix Soto, de la empresa Metacontrol, que nos va a ayudar a el resultado de un pool planning que va a ser una tarea de sus proyectos. Si alguno entrega alguna tarea bastante buena, lo que podemos hacer es hacer un pequeño laboratorio sobre esa tarea y ver cómo el Power Project, que es la herramienta que vamos a utilizar en ese laboratorio, les va a permitir primero cargar de una forma bastante sencilla, sin mucha complicación, sin mucho conocimiento, quizás hasta de la herramienta, porque es bastante intuitivo, es prácticamente dibujas el, el, el tren de trabajo que estás estableciendo y cómo a través de una serie de comandos puedes hacer escenarios, ¿no? Que es lo importante. Y muchos de ustedes seguramente habrán sufrido cuando han hecho sus programación inversa y después lo han puesto, como es lo típico, en un Excel, y después han dicho, no, agrega un sector más o no, agrega una cuadrilla a ver qué pasa con este equipo de producción, ¿no? ¿Qué pasa con toda la programación? Entonces, si es un Excel, gran complicación. Si es un Project o un Primavera, es también complicación porque es copiar y cambiar la estructura. Vamos a ver cómo esta herramienta, a través de comandos simples y un seteo adecuado del proyecto, te puede permitir hacer escenarios rápidamente. ¿Ok? No sé si hasta ese momento hay alguna pregunta. Pueden escribirme al chat, ¿sí? Gustoso lo respondemos. Bueno, además del plan maestro y del plan semanal, ya pasamos al plan semanal, ¿sí? Donde ya es un proceso bastante conocido, siempre que haya el trabajo periódico, ¿no? De reportar lo que se ejecuta, identificar lo que no se ejecuta y incluir las causas por las cuales no se ejecuta, ¿cierto? En esta ocasión lo que vamos a evaluar es la herramienta y vamos a hacer una pequeña dinámica para que ustedes discutan sobre la conveniencia o no conveniencia de hacer algo tan sencillo como un control diario del cumplimiento o semanal, ¿sí? El famoso PAC, ¿sí? Vamos a ver un caso aplicado que hubo en un proyecto donde, bueno, en ese momento yo estaba en COSAPI y que pueden ver cómo eh, la aplicación de un pack diario tiene sus beneficios como sus inconvenientes. Y tenemos que nosotros tener la capacidad de decidir si optamos por uno o por otro. Ese es un poco el objetivo de la dinámica o del caso que vamos a revisar. Y de ahí el otro aspecto es lo que muchas empresas no desarrollan, ¿no? Es decir, todo el mundo agarra, hace muy bien su planificación, hace su seguimiento diario, identifica sus causas por las cuales no se planificación, no se cumplió la planificado y de repente sale el reporte y a la semana siguiente sigue el mismo problema, a la semana siguiente sigue el mismo problema, seguimos en un indicador malo y no se toma acción. Entonces lo que vamos a hacer es revisar cómo estas causas de no cumplimiento y su ocurrencia con una tendencia debería llevarnos a hacer un análisis y un planteamiento para corregir ahora, ¿ok? Para corregir ahora, no para corregir mañana en otro proyecto, sino para corregir ahora, ¿sí? Y eso debería dar un proceso de mejora continua en las causas de no cumplimiento y por lo tanto en el PAC del proyecto y por lo tanto en el plazo que podría completarse el proyecto y en su uso de recursos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esa sesión 9 y 10 para finalmente complementarlo con lo que les comentaba, ¿no? En la sesión 11 y 12 vamos a estar viendo el proceso de mejora que deberíamos plantear en, la, en el sistema de producción. Y esto va a estar enfocado en la mejora del flujo y en la mejora del proceso. En la mejora del flujo, si estamos aplicando el sistema del último planificador,
y hay este proceso de corrección a través del análisis de causas de no cumplimiento, a través de un Ishikawa o la herramienta que ustedes mejor deseen, pero en el caso vamos a hablar de Ishikawa, de ahí ustedes podrían complementar ese proceso de mejora en el flujo a través de otras herramientas, como puede ser quizás el BCM o podría ser la física de producción, ¿no? Evaluar cómo está balanceado todos sus procesos críticos. Y eso es lo que vamos a ver en esa sesión 11. Finalmente, la parte de la optimización del proceso, vamos a tomar una herramienta bastante interesante que hemos visto en algunas empresas ya aplicarse y también en algunos grupos cuando hemos dictado este tema en la universidad, que es el Lean Six Sigma con su paso a paso o metodología de mejora continua que sería el DEMIAC, ¿no? Que lo que hace es ordenar mucho de lo que estamos comentando, herramientas dispersas para que ustedes hagan un proceso de mejora a su proceso crítico, ¿sí? Y en esta parte eh, resalta todo este trabajo que hemos hecho de diseñar el sistema de producción y establecer una metodología para hacer el seguimiento y control, que si no lo tengo, yo no puedo aplicar el DEMIAC, soporta en toda esa información que se genera de los procesos críticos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener el PAC, ahí vamos a tener los informes de producción, ahí vamos a tener los estudios de tiempo, que podría ser un complemento a lo que hemos hablado, ¿ok? No sé si hasta este momento hay alguna pregunta. Esto es muy importante porque a mí me interesaría que un poco pensaran sobre las expectativas que me han planteado, ¿sí? No sé si con lo que hemos revisado creen que se está cubriendo esas expectativas o piensan que podría tocarse algo con mayor profundidad. Creo que es el momento para que me lo comenten. Me gustaría ver si pueden eh, un poco pensar si es que hay algo que quizás piense que le está faltando. Como les he comentado, vamos a tener una exposición interesante sobre un tema que va a ser las grúas torre. Vamos a tener el tema del laboratorio. Vamos a tener el caso de forma transversal sobre cada uno de estos puntos que hemos mencionado para ver cómo funciona y un poco discutir sus pros y sus contras. Ustedes van a trabajar de forma paralela, grupalmente, con un proyecto y van a estar evaluando si lo que hemos comentado se podría implementar, está implementado, se podría mejorar, ¿sí? ¿Alguna, algún comentario? ¿Sí? A ver, vamos a dar un minutito a ver si puede, alguien quiere pensar o plantear alguna idea o alguna recomendación de andar en algún punto del curso, o si hay alguna duda sobre el desarrollo de la asignación que estamos mencionando. Mientras esperamos, les comento. La tarea que vamos a tener esta semana va a ser un diagnóstico del sistema de producción que tiene actualmente en su proyecto. ¿Ok? Y la idea es que cada uno le vamos a compartir un Excel eh, la metodología que siguió Sheila en la tesis, ¿sí? Con la idea no de que completen todos, ¿no? Sino que les sirva de guía para que ustedes un poco revisen el sistema de producción del proyecto en el cual están y un poco identifiquen qué puede ser una mejora oportuna, ¿no? ¿Sí? Y además, la idea es de que para la siguiente sesión, con ese desarrollo, formar grupos, ¿no?
ustedes me remiten, y la idea es ir formar los grupos y decirles, bueno, presentamos los proyectos, el diagnóstico, y plantearíamos formar, me imagino que unos 3 o 4 grupos con números que ronden entre 2 o 3 alumnos, para que trabajen a partir de la semana 2, ¿sí? Es decir, con la tarea que uno da en la semana, en la sesión 2, perdón, este, comiencen ya a trabajar las siguientes tareas, ¿no? Con un proyecto nomás, ¿sí? No sé si se entendió lo que acabo de mencionar. ¿Hay alguna duda? Richard comenta, y para, aparte del formato de Shella, podría generarse uno o dos más para darle mayor interés. Claro, como les comenté, el formato básicamente es un tema de referencia, ¿no? Si ustedes cuentan con algún enfoque más integral, excelente, bienvenido. Lo importante es, digamos, el mensaje es de que uno primero tiene que contextualizar la organización y el proyecto que está desarrollando, y después identificar muchos de los 5 enfoques que hemos visto en el diseño del sistema de producción, ¿no? La estrategia, el layout, eh, el flujo del trabajo, ¿cierto? Y con eso, uno recién engrana el sistema del último planificador, ¿cierto? Y en base al sistema del último planificador comienza a detectar indicadores que puede ser que estén diciendo de que algo no está caminando, ¿sí? Es simplemente un planteamiento, una propuesta que se desarrolló en ese momento en esa tesis, ¿sí? No lo vean como algo cerrado, ustedes tienen la libertad de usarlo, pero lo importante es de que tengamos un diagnóstico correcto de cómo está el sistema de producción en su proyecto, y que sirva de base cuando empecemos a analizar cada una de las herramientas que vamos a ver en el curso, si lo que estamos planteando puede mejorar o puede complementar o puede suplir algo que no está funcionando actualmente en su sistema de producción. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Gracias por el comentario, Richard. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, entonces vamos a continuar. Igual pueden seguir enviándome ahí por el chat cualquier consulta. La, la tomaré en cuenta. Acá un poco para ayudarlos y que enfoquen correctamente ese diagnóstico. Estamos compartiendo ahí una propuesta de Lewis para lo que uno debe enfocarse cuando desarrolla o establece un sistema de gestión, ¿no? Sea un sistema de gestión del proyecto, sea un sistema de gestión de la producción, sea un sistema de gestión de cualquier cosa. Uno siempre tiene que tener en cuenta 3 bases sólidas. Y esas 3 bases sólidas son las personas, las herramientas y los sistemas, ¿sí? Para que un sistema de gestión funcione y sea correcto, y uno sepa que está caminando bien, esas 3 bases deben estar todas niveladas, ¿sí? Si una de esas bases no está nivelada, por supuesto que tu sistema va a presentar problemas, ¿no? Tan sencillo como yo puedo tener la persona con las competencias, pero no tiene las herramientas para poder usar o implementar el sistema de gestión. O el sistema puede carecer de procedimientos, formatos o metodologías para un control específico, y eso genera de que falle. Lo que estamos viendo acá es simplemente un ejemplo para un sistema de gestión de proyectos típico, ¿no? Donde habla de las personas, las diferentes áreas funcionales, herramientas para gestionar en este caso el tema de cronograma, de costo, ¿sí? Y cómo se complementa pues con
no solamente el sistema de gestión del proyecto, sino el sistema de calidad, seguridad, medio ambiente, conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que se quiere recalcar es cuando ustedes hagan un diagnóstico, una evaluación de su sistema de producción, ahorita en el diagnóstico, por favor, enfóquese y revisen cómo está definido la organización de mi sistema de producción. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes tienen, ¿no?, las actividades de planificar, hacer el seguimiento? Bueno, planificar, ejecutar, hacer el seguimiento y, bueno, el control de las mismas, ¿no? ¿Qué herramientas están usando? ¿Sí? Y al final, ¿qué sistema? Si está todo procedimentado, existe un formato, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que entender como actividad ahorita que se va a hacer el diagnóstico. Esto lo que nos ayuda es simplemente a empezar a ordenar, a estructurar, sea el formato de Sheila o sea el formato que ustedes decían utilizar, ¿no?, para este diagnóstico, ¿sí? Entonces, no sé si alguno de ustedes de su proyecto quisiera mencionar. Yo les hablo del sistema de gestión de su producción. ¿Qué tipo de organización tienen? ¿Quiénes son los que conforman esa organización? ¿Qué piensan de esa organización? ¿Es correcta? ¿Creen que un poco con los resultados que viene obteniendo eh, le falta algo? ¿Alguna opinión, por favor? Mientras alguien o alguno de ustedes participa, les puedo mencionar, por ejemplo, mencionaba que yo estoy en una minera y algo tan elemental como esto que estoy mencionando es el proceso de contratación, ¿no? Cuando yo hago el proceso de contratación de las empresas que van a ejecutar los diferentes proyectos que yo tengo en mi portafolio del año, yo debo tomar una decisión tan elemental como cuál es el nivel de empresas que yo voy a contratar. Y los que son de mina me van a entender, ¿no? O sea, yo puedo contratar empresas de las comunidades como empresas constructoras, eh, llamémosle puras, o que su negocio, su giro de negocio es la construcción. Y aún así, dentro de las empresas de constructoras voy a tener diferentes niveles, ¿no? Desde empresas medianas, pequeñas, ¿sí?, hasta las grandes, ¿sí? Entonces, si yo me enfoco a un tema de contratar empresas pequeñas de la comunidad, ¿qué es lo que yo esperaría de ese equipo de producción? ¿Qué tipo de competencias? Sea técnicas, sea de competencias de gestión, ¿sí? ¿Qué es lo que yo esperaría? No es con la idea de menospreciar, simplemente es entender con qué reglas de juego yo estoy estableciendo la producción. Si yo sé que esa es la realidad, ¿cómo es que yo debería organizar mi equipo de construcción, en este caso, en la mina? ¿Debería ser potente? ¿Debería ser mediano? ¿O debería poner puro junior y uno potente? ¿Qué piensa? ¿Algún comentario ahí? ¿Qué piensan que debería establecerse? ¿Una organización fuerte, numerosa, uno solo, un junior? ¿Una organización liviana menciona Edgardo? Sí, posiblemente, pero si vas a tener una organización liviana tendría que ser, cuando te refieres a liviana, ¿te refieres a cantidad o a liviano del decías puesto de alcance?
es correcto. Es muy general, digamos, el caso que estamos estableciendo. Pero eh, ahora no podemos eh, eh, y, y acotar riesgos, como muchos han mencionado en el webinar o acá, es importante establecer acciones, ¿no? Entonces, lo que normalmente nosotros implementamos es si una persona con un conocimiento bueno y apoyado, quizás como tú dices, con un personal liviano, ¿sí? Lo mismo hay que ir evaluando en el tema de herramientas y sistemas, ¿no? O sea, no pretendamos, y eso es lo interesante del Lean, ¿no? Que el Lean, al estar hablando de un proceso de construcción, lo que no busca es inventar cosas complicadas, sino cosas sencillas, visuales, ¿ok? Bueno, a ver, Richard dice, siempre está basado en la magnitud del proyecto para obras de mantenimiento, sería pequeña, obras de envergadura, aplica ya a empresas especializadas. Claro, por supuesto, sí, es correcto. Siempre excelente el aporte, siempre tenemos que ponerlo en contexto, que es un poco lo que explicaba, ¿sí? Y la idea, y que creo que eso es lo que tú estás respondiendo, es justo el debate, ¿no? O sea, ustedes pónganse a pensar, realmente sí, pues, el Last Planner, que ese, digamos, debería ser la conclusión, de forma integral, ¿lo voy a implementar en este proyecto? ¿Vale la pena? ¿O al final, suficiente con unos controles visuales, lo hacemos? Y esto me hace recordar, por ejemplo, una experiencia que en algún momento discutimos con un supervisor amigo en el Banco de la Nación, cuando cosa que estaba haciendo en ese momento el edificio, me decía que vinieron unos gringos cuya, cuya forma de programar todo era visual, todo era con pizarra. No había programa, no había nada, todo era en una pizarra y ahí se va moviendo y estableciendo las cosas, ¿sí? ¿Eso estaba mal? No estaba mal. ¿Por qué? Porque funcionaba y al final todos entendían y todos estaban alineados con eso, ¿sí? Entonces, lo que hablamos acá, herramientas, sistemas, no tienes que tener algo de punta, como un tema BIM, si es que el equipo lo entiende, lo usa, lo maneja y está dando resultados. Bueno, en la parte de gestión de proyectos, lo que están ahí viendo ahí es un modelo muy interesante que me gusta a mí presentar, que es de Booz Allen y Hamilton, que es la metodología de valor ganada integrada que utiliza el Instituto de Energía de Estados Unidos para sus millones de proyectos que tienen. Ustedes pueden entrar a la página web de esta organización de Estados Unidos y van a ver cómo todos sus proyectos son gestionados con la metodología de gestión de proyectos, centrada, por supuesto, en la metodología de valor ganado. ¿Sí? Y tiene estas fases para poder controlar los proyectos y todos los contratistas se guían por esta metodología. Todos tienen que cumplir este paso a paso y todos cumplen con la entrega de los reportes. Y como entregan los reportes, ellos lo cargan a su sistema y ellos pueden mostrar, porque son una empresa pública, a cualquier persona cómo están marchando los proyectos con indicadores y toda la cuestión. ¿Sí? Entonces, un poco la idea es decir, bueno, este es un ejemplo, no pongamos un ejemplo de una empresa constructora específica, pero todos en qué gestión de proyectos, en análisis de restricción y cómo lo van a integrar con la metodología de valor ganado. ¿Sí? En ese sentido, es importante, y esto nos va a ayudar a entender en la parte de los sistemas de producción, el tema de la conversión o la transformación, el tener el concepto del WS. ¿Sí? Todos entendemos el WS, que es la forma como yo puedo representar de forma gráfica el alcance de mi proyecto, identificando todos los entregables. Esos entregables pueden ser de producto o de gestión. A veces unas empresas lo mezclan, a veces algunas empresas solamente hacen de producto, a veces hacen de producto y gestión en el mismo cuadro o separados. ¿Sí? Entonces, esto es importante, sí, porque al final nos va a ayudar a tener indicadores y además a servir de base para hacer nuestro proceso constructivo. Acá es un tema interesante, que es una discusión que a veces tenemos eh, sobre cómo presentar la información.
Uno normalmente la presenta por BWS y lo hace a nivel de partidas. ¿Por qué? Porque al final va a valorizar y eso es lo que el cliente te va a pagar y es el menor esfuerzo. La otra vertiente es, oye, el BWS, si vas a gestionar el proyecto y va a servir de referencia para que tu equipo de producción construya, que tú le pongas una partida concreto, 2.10, ¿eso es suficiente? No es suficiente. Entonces, si nosotros queremos hacer un esfuerzo balanceado, deberíamos pensar de que el BWS, que va a servir para el cronograma, para la gestión de costos, debería tener un enfoque de construcción, no un enfoque de solamente partidas. Entendamos como construcción un concepto tan sencillo. Yo voy a tener 3 frentes, yo voy a trabajar con sectores, ¿no? La organización del BWS, que al final se supone que me está dando paquetes de trabajo, y que son los paquetes de trabajo que van a ser cuadrillas de producción, deberían tener ese enfoque y no quedarse en la partida que aparece en el presupuesto. ¿Sí? Entonces, habría que evaluar, ¿no? Puede ser que la estructura del presupuesto lo ha hecho alguien de construcción y tenga ese detalle. Excelente, ya no hay que hacer más trabajo. Nos basamos sobre eso. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la recomendación en la parte acá del WS y una lección aprendida que les digo, ¿no? O sea, evalúen, revisen que ese BWS que genera sus equipos de control de proyectos para la gestión del proyecto tenga ese enfoque, ¿no? El siguiente aspecto es el tema de, más que el cronograma, métodos de programación. Y por ahí entiendo que hay algunas personas que están trabajando, por ejemplo, en saneamiento, otros en carreteras, ¿sí? Miren, los métodos de programación, todo el mundo se queda en el tema del CPM, el PERT, ¿no? Que son los diagramas de barra con lógica y toda la cuestión. Pero eso ya no es la única metodología que se utiliza, ¿sí? Ustedes, como hemos hablado, deben tener la capacidad de identificar qué tipo de proyecto están enfrentando, qué características tiene, y en función a eso, determinar el método de programación más válido. Ya no es ahorita que, oye, todo lo tengo que hacer por CPM o PER, porque la supervisión y el cliente me lo pide. Ya todos los software tienen formas de convertir la programación que ustedes hagan por una programación bilineal, BIM, lo que ustedes quieran, pueden convertirlo en un Gantt y se lo pueden entregar a la supervisión, ¿sí? Entonces, acá la recomendación es apliquen la metodología que crean más conveniente. Recalcaba el tema de la programación de los proyectos tipo carreteras o saneamiento, porque al final son proyectos donde uno ataca por frentes, ¿sí? Y son proyectos de alguna manera lineales. Se repite las 8 o 10 partidas N veces, ¿no? Por los frentes. Entonces lo que uno ahí aplica es normalmente una programación por ubicación, ¿ok? Que son las programaciones lineales o la línea balance. Justo esta última, la línea balance, la vamos a utilizar como una forma de establecer el plan maestro de la fase que querramos en nuestro proyecto para establecer los hitos, establecer las curvas y hacer un seguimiento de la producción de nuestro sistema de producción. ¿Ok? Pero bueno, también tenemos otras metodologías ya más modernas, como el uso del BIM y todas sus variantes, donde uno le carga ya no solamente la secuencia, sino también los costos y comienza a tener el famoso programación 4D, 5D, 6D, etcétera. ¿Sí? Y finalmente, un entregable que creo que es muy importante y que nos sirve de base para realmente hacer el diseño del sistema de producción es el plan de ejecución. Pero ojo, siempre que el mismo tenga una estructura, no a nivel de solamente de gestionar o procedimientos de gestión del proyecto, sino te diga cómo es que realmente estás ejecutando el proyecto. ¿Ok? Es decir, el BWS está enfocado a cómo voy a construir, no cómo me van a pagar. La organización es la organización para ejecutar el proyecto. O sea, sí, yo tengo la organización para la oficina técnica o para el tema
administrativo, no sé. Acá me interesa el equipo que va a producir. El siguiente, la estrategia constructiva. ¿Sí? Este es un plan de trabajo, un plan de ejecución que se supone que nosotros, sea que yo sea cliente, sea que yo sea supervisión, yo recibo del contratista y que me permite entender cómo es su estrategia para hacer el proyecto. No cómo gestionar el proyecto, sino cómo lo va a ejecutar. Es decir, yo voy a tener 3 frentes de trabajo, voy a poner mis facilidades en esta parte, en una segunda etapa voy a mover la grúa torre y la voy a poner acá, voy a tener mis almacenes por acá, aquí voy a tener mi taller para prefabricar todo el acero de refuerzo. Eso es lo que me tiene que decir el plan de ejecución. No me tiene que decir, voy a generar un WS, voy a generar un cronograma, voy a generar una planilla de costos. Eso no es un plan de ejecución. ¿Sí? Entonces, estos entregables que he mencionado, estas recomendaciones, es lo que nos va a permitir tener una base sólida para poder hacer y diseñar mi sistema de producción. Eh, ¿Me pueden, por favor, ahí comentar cómo están ustedes ahí con sus planes de trabajo? ¿Cuál es el nivel de detalle, la calidad que han tenido y que han recibido de sus contratistas? A ver, por favor, algún comentario sobre los planes de ejecución. Edgar dice, tu contratista bastante detallado. Excelente, excelente. O sea, tienes forma cómo controlarlo y en teoría tienes toda la información para establecer que entiendo, tú eres la supervisión o el cliente que está supervisando el trabajo, tienes forma de cómo de controlarlo, cómo verificar, ¿cierto? Ya hemos hablado de que un sistema de producción, sí, yo veo recursos, herramientas y sistemas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú haces este tracking de ese plan de ejecución? ¿Qué te entrega el contratista? Ya, o sea, todo eso es a través de que un reporte semanal, ¿cierto? Donde están los avances, los progresos, el manpower, correcto. Sí, eso es muy importante porque al final, al ser la construcción un trabajo netamente manual, por llamarlo así de una manera, así sea que usemos herramientas o equipos pesados, eh, está supeditado a tener los recursos, ¿ok? En obras públicas no se dan a falta de muchas restricciones. Es que normalmente el plan de ejecución, citación, yo pido un plan de trabajo, ¿no? Es parte del expediente que me debe entregar el contratista. El gran problema es de que estos no tienen la calidad o el detalle suficiente, ¿no? Eso es importante, y de hecho, pues es parte de la evaluación que uno hace técnica, ¿no? Del paquete, ¿no? Que entrega en periodo de licitación. Gracias por la participación de Walter también. Esta es una información muy importante y nos va a ayudar a nosotros a poder establecer el diseño del sistema de producción. Bueno, pero ¿qué cosa es producción? Ya hemos hablado, ¿no? Al final, su enfoque, más que decir, oye, voy a cumplir el objetivo, es de que tener el producto final. Esa es mi meta, tener el producto final, ¿sí? Y para poder tener ese producto final, yo me tengo que basar en tener recursos humanos y tecnológicos que me permitan hacer todos esos procesos que me va a llegar al producto final. Pero ese producto final
no solamente va a depender de esos recursos humanos y tecnológicos, sino también dos recursos muy importantes que son también finitos y tienen características especiales. Primero es el tiempo, una vez que se consume el tiempo ya no se puede volver para atrás, y el capital, el dinero, el flujo de dinero, ¿sí? Que a veces también, muchas veces, la gente se olvida, ¿no? A pesar de que a nivel de expediente pedimos, oye, entrégame tu, ¿no? Tu flujo con el cual vas a manejar el proyecto e incluye el tema de los adelantos, todo tu balance, ¿no? Y lo entregamos. Justo hace un año, en uno de los cursos de la universidad tuvimos la oportunidad de ver un proyecto que justo es el que tengo ahí tenía estoy todavía en duda si lo ponemos como caso B en esta sesión, en este curso. Era un colegio y cuando discutíamos con el residente sobre el enfoque que le iba a dar al proceso constructivo, lo hizo primero a la forma típica, ¿no? Analizando tres frentes y viendo cómo completar el proceso constructivo, rotando los cuerpos de andamio, las cuadrillas y todo el tema para poder completar el trabajo y los limitantes de los accesos que tenía este colegio. Y después, ya cuando terminó el proyecto, conversamos y le dije, oye, pero ¿por qué cambiaste esta secuencia? Y hubo un tema interesante que viene el tema de capital. Él me dijo por un tema de caja. Al final, yo tuve que empezar por esta parte, porque estas partidas que estaban relacionadas con estas losas, con estas fundaciones, estas columnas, lo que me iban a permitir era tener un flujo de caja más grande. El balance, el impacto en tiempo no era mucho, pero me permitía tener flujo de caja. Y al final llegaba a cumplir el hito o tenía un buffer suficiente y tenía balanceado estos dos conceptos, el tema de caja, ¿no? Entonces, como ven, es un tema interesante, importante, inclusive cuando yo diseño el sistema de producción. Es decir, cómo va a ir mi ejecución de estos procesos en el tiempo para poder tener más dinero. ¿Ok? Bueno, el sistema, como se menciona ahí, tiene como objetivo pues, la construcción del proyecto. Y administrar significa qué cosa? Planificar primero, organizar todos esos recursos que están asociados, dirigirlo una vez que están organizados, coordinarlos, porque estamos hablando de diferentes trade-off, trades, como le dicen allá en Estados Unidos, y finalmente controlar que esto se está manejando de forma eficiente. Eso es mi objetivo cuando yo establezco un sistema de producción. ¿Ok? Pero todo lo que vamos a ver va a estar basado en el enfoque Lean. Y el enfoque Lean tiene la particularidad de tener estos modelos de producción, ¿sí? Donde uno se puede enfocar en la conversión, otras veces en el flujo y otras veces en el valor. Entiendo que esto lo han visto ya en otras ocasiones y quizás están un poquito aburridos, pero esto es interesante porque nos ayuda a entender cómo es que vamos a hacer el proceso de mejora. ¿Sí? Recuerden, mi sistema de producción lo que va a buscar es, como vamos a ver más adelante, cumplir los requisitos de Lean, que son tres axiomas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la conversión, pues yo me estoy enfocando a transformar y lograr ese entregable, ¿no? Cuando me enfoco en el flujo, me detengo y pienso, oye, entre un proceso de transformación y otro, hay actividades. Y mientras más actividades ocurran entre esos dos procesos, que se supone que son los que agregan valor, le estoy quitando valor a mi proceso constructivo. Entonces tengo que minimizar los procesos entre la transformación uno que podría ser el encofrado, y el vaciado. ¿Sí? Ese es en esencia cuando uno analiza la parte del sistema de producción como flujo. Y finalmente el último es el tema de valor, ¿no? Oye, ¿cómo percibe el cliente esa columna, esa aula, ese comedor, ese mall, ese hospital, ¿no? ¿Por qué considera que es valioso para él? Ah, no, porque lo estás entregando en un plazo, porque estás cumpliendo esto,
porque tiene tecnología de punta, los criterios que utilice el cliente como valor, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esto nos lleva al concepto Lean. El concepto Lean siempre les he dicho que se basa en dos, en generar valor en esencia, ¿cierto? Y para generar valor, uno tiene que definir, bueno, pues, cómo esto el cliente lo percibe como mayor valor. Algunas herramientas que se pueden utilizar es, bueno, primero entender qué cosa es lo que quiere el cliente y al nivel de ejecución, pues, podríamos utilizar encuestas, a talleres con ellos, etcétera. Pero cuando nos enfocamos ya no solamente al modelo de valor, sino nos enfocamos al modelo de conversión o transformación, las herramientas que usamos son muy parecidas a las que hemos visto en la gestión de proyectos. Es decir, el WS, el cronograma, el presupuesto, todo eso. ¿Sí? Pero cuando nos enfocamos al tema de flujo, ¿sí? Que es el segundo modelo de producción, lo que buscamos es que no pare y en esencia lo que aplicamos es la metodología del último planificador. Pero ya mencioné que vamos a complementarla en las últimas sesiones con el tema de física de producción, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la forma como yo debería basarme en hacer mi gestión de la producción, ¿no? Teniendo en consideración estos tres enfoques, entendiendo que lo voy a poder mejorar, ¿sí? Pero como les adelanté, la idea es no solamente eh, verlos como temas aislados, ¿no? Es decir, gestionar el proyecto y gestionar la producción. Debemos ver cómo lo integramos. Y esta pequeña diapositiva un poco explica por qué son cosas diferentes, ¿no? Gestionar la producción y gestionar el proyecto, ¿no? Cuando yo gestiono el proyecto, ¿cuáles son mi preocupación? Oye, que yo evalúe correctamente al contratista que voy a seleccionar para ejecutar los trabajos de movimiento de tierra de mi proyecto, ¿no? Entonces yo defino una serie de criterios, converso con el equipo, alineo con los criterios que cada uno dice y yo hago como gerente de proyecto el balance y establezco ya, estos son los que me van a ayudar a mí a seleccionar un contratista idóneo para el movimiento de tierra, ¿sí? El resultado es un contratista adecuado para el proyecto y que debería ayudarme a mí a llegar a buen puerto y cumplir el objetivo de entregar el proyecto en una fecha, costo y con la calidad, ¿sí? Pero ese contratista que tiene que hacer los trabajos de movimiento de tierra, tiene que cumplir unas especificaciones, tiene que llevar a cabo los trabajos cumpliendo unos parámetros, ¿no? Tiene que ser probado eso, certificado y después entregado en un dossier, ¿no? Y todo eso va a estar siguiendo lo que hemos dicho, especificaciones, normas, etcétera. Entonces, ese proceso está acotado por otro tipo de norma. En el primer caso, yo sigo recomendaciones del PMI, del PRINCE, del ACE, del ISO, todas esas. Pero cuando ya yo me enfoco a la producción, no a la gestión del proyecto, yo estoy hablando de normas tipo AWS, ASTM, ASME, ASI, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo ambas están, inclusive el PMO acá te dice, ¿no? El producto, toda la cuestión, pero no llegan, ni tampoco es su obligación, ni tampoco es su interés entrar a ese detalle, porque cada proyecto tiene sus características, ¿no? Entonces, creo que esta diapositiva nos muestra cómo, por un lado, yo puedo utilizar unas referencias interesantes para poder gestionar, pero por otro lado, si yo me enfoco al producto, tengo que trabajar con otras normas, otras especificaciones, ¿cierto? Y bueno, la integración la podemos ver en esta diapositiva de forma resumida. Fíjense cómo la gestión de proyecto, y hemos seguido un poco
las observaciones, las recomendaciones que se hizo a la hora de ver la gestión de proyecto, tenemos el BWS, tenemos el cronograma y tenemos el resultado operativo o el costo del proyecto, ¿no? ¿Sí? Ese es cuando uno tiene el punto de vista contratista. Si uno tiene el punto de vista cliente, el BWS y el cronograma es SS, pero en vez de un resultado operativo lo que tiene es un AFE o un presupuesto para ejecutar su proyecto y tiene unos indicadores, ¿no? Donde dice, este dinero que estoy invirtiendo va a tener un retorno por X, Y ventas y un efecto en la producción o en el costo operativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Solamente nos enfocamos en ese caso en el costo, ¿no? Gestionar que el costo no sea superado. Pero cuando hablamos de gestión de producción, ya vimos y mencionamos, oye, no solamente ya el PMBOK te dice esto, controla así, tenemos que entender el enfoque de los sistemas de producción con estas tres formas de verla. No solamente como lo ve el PMBOK, como, oye, un producto, yo entrego este producto, no, ese producto está en un flujo continuo, entonces tienes que evaluar el flujo y además el valor intrínseco que significa ese producto. ¿Ok? Entonces, nuestro enfoque del sistema de producción tiene esas tres aristas. De igual manera, hay un concepto importante y es el que da pie a la pérdida, que es la variabilidad. Eh, y digamos, una de las omisiones o uno de los conceptos que no lo aborda o no te lo plantea de una forma explícita el PMOK cómo resolverlo, ¿no? Simplemente te dice, bueno, o sea, todos sabemos que los proyectos son complejos y que tienen una alta variabilidad, ¿cierto? Perdón, son complejos, ¿no? Y al final esto eh, genera una alta variabilidad, ¿sí? Y esto significa pérdidas, ¿no? Entonces, pero ¿y cómo lo manejas? ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo lo resuelves? ¿No? La solución es tener un sistema de producción adecuado que te permita gestionar esa variabilidad, minimizar esas pérdidas y usar de forma adecuada los recursos. Y lo que vamos a ver, que ya lo he repetido varias veces, es vamos a utilizar el sistema del último planificador porque el curso es básicamente, oye, ¿cómo yo implemento el sistema del último planificador? Vamos a aprender a que esto es un sistema y está enganchado con el sistema de gestión, ¿sí? Y lo vamos a complementar con la parte de la física de la producción para hacer la mejora, ¿sí? Richard comenta que no se escucha. Los demás están iguales. Por favor, me confirman. Ah, ok. Ya, gracias. Patricia dice también todo bien. Ya, excelente. Excelente, gracias. Entonces, ese es en esencia lo que vamos a ver. Vamos a tratarlo, como le digo, en las sesiones como se ha planteado. Y bueno, esta es una forma de ver en paralelo ya como procesos ambas gestiones, ¿no? En la gestión de proyectos, el objetivo es cumplir los objetivos. Algo redundante, pero bueno, esa es la definición. Yo tengo como meta que este proyecto termine con este plazo, con este costo, completando el alcance, ¿no? Y mi proceso es, bueno, voy a diseñar el plan y de ahí yo actualizo y hago el control y seguimiento, ¿no? Y esta es una simplificación de lo que nos dice el PMOK a nivel de las dos variables, ¿no? Hablando de tiempo y costo, ¿no? ¿Ok? Pero la gestión de la producción estamos hablando de que es, oye, ¿cómo es que yo voy a hacer ese trabajo que me he comprometido según la gestión de proyectos de hacer, ¿no?
Entonces yo me establezco metas de producción y para eso yo tengo que diseñar el sistema de producción, saber qué herramientas, qué recursos, qué procedimientos voy a seguir. ¿Ok? Y acá viene, pues, como les decía, las tres variables que nos dice el Lean Construction, ¿no? Primero tienes que asegurar hacer el producto. Puede significar algo tan obvio, pero producir el producto significa hacerlo cumpliendo las especificaciones y trae atrás todo el proceso constructivo que te permite llegar a eso, ¿no? Y eso pues lo percibe el cliente, ¿no? O sea, oye, te estoy contratando para hacer ese producto. Tienes que entregarme el molde, tienes que entregarme la tubería, tienes que entregarme la plataforma, etc. Pero eso tiene que ser con un valor agregado, ¿no? Y esto puede cambiar en cliente, ¿no? A veces hay proyectos que su fin más es quizás algo, en el caso de las mineras, es un tema más social que un tema de un resultado que traiga una mejora de algún proceso productivo, ¿no? Sino hoy es simplemente que la comunidad participe, ¿no? Entonces, depende de quién y el contexto para ver qué cosa se considera valor. Y esto también es netamente cliente, donde, digamos, tiene sí un efecto directo, el contratista, es en la minimizar el desperdicio, ¿cierto? Cuanto mayor cantidad de desperdicio se reduzca, se elimine, cuando menos desperdicio se dé, eso va a significar para el contratista un beneficio. Si vamos a ver es de que en general, y eso pueden ustedes revisar, si quieren me informan, si quieren alguna bibliografía adicional sobre productividad o que haya el nivel que uno tiene de porcentaje de trabajo productivo, ¿no? Como que desde esa época hasta la fecha seguimos en el orden por la naturaleza de los procesos constructivos, de 20, 30, 40% de trabajo productivo, y te das cuenta de cuánto es lo que tienes aún como grasa para poder reducir y tener, por supuesto, reducciones, ¿no? En esos costos y por lo tanto mejorar tu resultado. Y este es un modelo integrado de lo que hemos hablado en la otra parte, basado en el PMOK y juntando el tema de Lean, de una empresa donde estableció procesos e integró qué indicadores iba a tener y podemos ver cómo se entrelazan, ¿no? Si queremos verlo, lo naranja se puede entender como la gestión de costos, ¿no? ¿Sí? La gestión de costos, donde uno establece su resultado operativo, tiene informes de producción, que es una fuente de información muy importante para la gestión de la producción y también alimenta la parte de la gestión de los costos, ¿sí? No lo veamos solamente como algo que lo debe hacer el contratista, ¿sí? Y esa no lo quiera presentar de forma implícita, estamos cientos, ¿no? Es algo tan sencillo como dividir lo que dicen que producen entre las horas hombre u horas máquina que ellos están declarando, ¿cierto? Entonces, tampoco es que no podamos tener la información de productividad siendo supervisión y clientes. Y de hecho es la forma como muchas veces cuando uno termina en arbitrajes o en litigios, uno puede demostrar que el contratista nunca estuvo obteniendo la producción que estaba declarando. ¿Ok? Y lo que están viendo en azul es la gestión también en este caso, del plazo, ¿no? A través del cronograma maestro u original y como también, si se dan cuenta, sigue un poco la lógica que tiene en la metodología del último planificador, ¿no? Habla del programa maestro, después pasar al plan de fases y después a un programa trisemanal o look ahead, que sería el intermedio, y finalmente pasar al semanal y diario, ¿no? Un poco con lo que hemos conversado, discutido. Yo sé que todavía estamos un poco en temas de generalidades, pero lo importante era un poco
entender las diferencias entre la gestión de proyectos y la gestión de producción, eh, entender cómo es que vamos a desarrollar justo este diseño del sistema de producción, pero para que sea algo potente para sus carreras, lo que queremos es de que ustedes hagan una evaluación cómo este sistema de producción actualmente se está desarrollando en sus empresas, en sus proyectos, o si existe o no existe un sistema de producción. Debe existir, solamente quizás no hay una estructura, no hay un tema todavía formal, así que me gustaría un poco escucharlos. A ver, me gustaría, Edison, ¿estás presente? A ver, Edison. Discúlpame que te elija, Edison. ¿Estás o no estás? Sí, Edison, sí estás. Discúlpame que te elija, pero he visto de la información que me envió a la hora de inscribirte, que estás en una carretera. Entonces, creo que ahí hay una experiencia bastante interesante, lo que es un sistema de producción para un proyecto lineal y cómo el uso de una metodología como la del tiempo Camil, ¿no? Para programar eh, en general el proyecto es diferente, digamos, a la usual, ¿no? Y se asemeja a lo que es una línea balance. Entonces me gustaría si pudieras comentar algo, cómo están llevando el proyecto, en qué situación está, qué piensas del sistema de producción que tienes actualmente. ¿Me escuchas, Edison? Otro tema interesante, eh, y un poco quizás para matizarlo. En general creo que la mayoría están en edificaciones, ¿cierto? Entonces me gustaría que me comentaran, como les he mencionado, el curso está orientado más a un tema de sistema de último planificador más amplio, más general, porque está asociado a plantas industriales, infraestructura, ¿no? Eh, yo sé que en las edificaciones ya mucho de esto se sumariza a realizar básicamente trenes de trabajo, pero es importante, ¿no? El tema de hacer la programación inversa, es importante hacer el tema de fases, es importante hacer el proceso, ¿no? De mejora continua. Entonces me gustaría, algunos de los que están en proyectos de edificaciones, cómo se encuentran, qué tipo de indicadores tienen actualmente, qué creen que les está faltando o qué cosas podrían mejorar. Me están escuchando, ¿no? No hay problema con el audio, ¿no? Gracias, Chris. Eh, Walter menciona el tema de un proceso de mejora continua en viviendas similares, pero en ubicaciones distintas. Ok, sí, o sea, son en todo caso, eh, los podríamos ver quizás como lecciones o una gestión del conocimiento, ¿no? Porque de lo que te entiendo es, más te interesa ver qué es lo que pasa cuando están en diferentes secciones o en diferentes áreas, cómo esto lo afecta, ¿no? De hecho, los que han hecho estimaciones, un poco me viene a la mente,
uno de los congresos Lean que me tocó asistir, cómo hablaban siempre de factores de ajuste, ¿no? En general, ¿no? De rendimientos que existen, ¿no? O sea, es algo parecido. Sí, ese sería bueno, ¿no? Tener una... Y de hecho, pues, en Estados Unidos está el famoso... Hay un libro con rendimientos, ¿no? Sobre de las diferentes regiones, áreas, donde se utilizan una serie de factores, tanto de costo, de rendimiento, de condiciones climáticas, etcétera, 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 ¿no? Richard menciona gestión de cambios basado en comportamiento del concreto. Me gustaría que pudiera ser más específico. Me dices gestión del cambio basado en comportamiento del concreto. Estás hablando de que no estás cumpliendo con las características, no llega la resistencia, pero se debe a qué? A una mala ejecución, a unos problemas a la hora de hacer el vibrado, a unos un pobre diseño de mezcla. ¿A qué te refieres? A ver, por aquí. A, a ver, Richard Cerrón, para la vivienda en ubicaciones distintas. Sí, claro, es un poco lo que estábamos mencionando, pero como estábamos mencionando, ya existe, es más que todo una metodología para poder determinar factores, ¿no? Para establecer costos y presupuestos y, por supuesto, eh, procesos constructivos, ¿no? O sea, tus cuadrillas van a ser más grandes, van a ser menores, van a tener otro rendimiento. Walter dice, la producción de cada cuadrilla, rendimientos y otros afectan el normal avance. Pero justo es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, lo que te va a permitir el sistema del último planificador, o lo que busca, es que las cuadrillas o sus líderes, sus últimos planificadores, te digan la realidad. La realidad significa que esa cuadrilla, por sus características, competencias, no por lo que tú conoces, sino por lo que ellos son capaces de hacer, que conoce su líder, su ingeniero de producción, su capataz, su jefe de grupo, quien sea, que es el último planificador, te dice que son capaces de ejecutar ese vaciado de X metros cúbicos en 3 horas, 4 horas, no sé, el tiempo X. Que eso está bien, que eso está mal, que eso se aleja o no se aleja de la producción que tú tienes en tu cabeza, lo que dice los libros o lo que dice, es diferente. ¿A ti te interesa? ¿Esa cuadrilla es capaz de hacerlo? Sí, pero lo hace en 4 horas. ¿Cómo se programa? Con 4 horas. De ahí viene el proceso de mejora que estamos hablando. ¿Cómo haces que esas 4 horas, que para ti está mal, porque el libro o la historia o el performance promedio de la región debería hacerse en 3 horas, ¿cómo haces para que eso cambie? Entonces tienes que hacer una evaluación de esa cuadrilla. ¿Cuál es su problema? ¿Es conocimiento? Hay que darle conocimiento. ¿Es expertise? ¿Es cantidad de gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? A ver, vamos a seguir leyendo los mensajes. Eh, Sería por factores climáticos. Edgar Briones por clima, seguro. Sí, claro, es parte de las condiciones, ¿no? Norman menciona, estoy monitoreando un hospital público, el contratista tiene un sistema de producción, pero su mayor restricción es entregables. Ay, caramba, perdón. Pero su mayor restricción es entregables, pocos definidos y que la entidad se demora en definirlos. Por ejemplo, faltan 3 meses para entregar la obra y aún no definen el adicional del PETAR. Ya. Eh, claro, es normalmente en este tipo de situaciones donde tienes un adicional que te condiciona
la completación de un trabajo contractual, uno llega a ese famoso paradigma del huevo o la gallina, ¿no? Te dicen, tienes que cumplir el contractual, pero está dependiendo del adicional. Y para hacer el adicional hay que hacer el expediente. Y para hacer el expediente hay que presentar y tiene que ser aprobado. Y demora la aprobación y después de la aprobación viene la presentación del expediente con el presupuesto para que tú ejecutes eso. Pero ya cuando te lo presentan ese expediente, ya pasó un mes y el plazo que tenías previsto ya no es ese mes, va a ser más, ¿no? Entonces, es ese círculo nada virtuoso, ¿no? Que ocurre. Ahí, te soy sincero, más que gestión de producción, es un tema de gestión de proyectos, ¿no? Cómo gestionas ese riesgo y cómo manejas esa gestión contractual, ¿no? ¿Sí? Debes tener un plan para poder actuar sobre eso y eso va a requerir posiblemente fondos, ¿ok? Entonces, mi recomendación ahí es mejora tu sistema de gestión de proyectos. Lo que vas a hacer en la parte de producción es ver cómo lo mitigas. Y ahí entra otro negocio, o sea, cómo tú agarras y estableces buffers para poder usar esos recursos y que esos costos que te genera no poder hacer esa producción, por lo menos los recursos que estaban derivados ahí lo puedes utilizar en otro lado. Y ese es, digamos, a nivel de producción, las acciones que tienes que tomar. Porque independientemente esto va a llegar a un tema de posiciones, ¿no? Entre lo que dice el cliente y su supervisión y lo que dice el contratista. Y lo único que tú puedes hacer como producción es demostrar que tenías planes y que los implementaste y que has mitigado dentro del posible y has reducido esas pérdidas. Pero más allá no puedes hacer más, nada. Y está más asociado a un tema de gestión de proyectos, asociado a la parte de costos, de contratos, perdón. No solo afecta el clima, hay muchos más factores. No, por supuesto, Walter. O sea, han mencionado solamente el clima. Acá ya hemos dicho, y vuelvo a repetirlo, y ustedes mismos lo plantearon, no es algo que ha nacido de mí. Cada proyecto tiene que ser evaluado en base a su contexto. Y el contexto no solamente es el proyecto, es el cliente, el contratista y, como estoy diciendo, todo el contexto que lo involucra. Se los pongo bien sencillo, es que yo vengo de mina en este momento. Es lo mismo un proyecto cuando el precio del cobre está alto o cuando está alto o está bajo. Ese es un contexto. Ese proyecto puede ser muy beneficioso para la mina y le va a tener dinero. Y los contratistas se sorprenden cuando la mina agarra y dice, a lo mejor a mitad de año, dice, cancelo el proyecto, déjalo como está. ¿Por qué? Porque no le es rentable porque cayó el precio del cobre, por decirlo. Y eso el contratista no lo entiende. Pero uno que está en minería sabe de que así se toman las decisiones, ¿no? Es un análisis. Prefiero pagarle la desmovilización al contratista y tengo un costo hundido de X que seguir perdiendo porque ahorita el precio del cobre no me ayuda, ¿sí? ¿Ok? Por eso digo, es siempre contextualizar. Y como tú bien dices, hay muchos factores, no solamente es el clima. Respecto a la cartera, la producción se controla de forma empírica. Se hace control de tiempos y costos. A ver, Edison, perfecto. Este es un tema interesante porque eh, no tenemos que ser, digamos, menospreciar algunas cosas que se hagan de forma empírica. Lo que hay que hacer es estructurarlos, ¿no? Como te estoy comentando, Lean Construction se adapta a el sistema de producción. El sistema de producción son gente que tiene que entender lo que está gestionando. Y si lo tienes que hacer en una pizarra, lo haces en una pizarra. Si lo haces en un modelo BIM, porque todos entendemos el modelo BIM, se hace en un modelo BIM. Entonces, es eso.
entender de qué manera quizás cómo vamos mejorando y escalando esa forma de entendernos, ¿no? Que sea más eficiente. ¿Ok? Sería bueno que comentes ese control de tiempos y costos, cómo lo hacen. Me imagino que es solamente a través de control de los equipos, por kilometraje, por viaje. Hay un GPS ubicado en cada equipo y saben cómo se mueve y pueden saber cuántos kilómetros ha recorrido, cuántos volúmenes de material han colocado, cuánto asfalto han instalado, etcétera, etcétera. A ver, Jimmy, ¿qué me comenta? Es correcto, Jimmy. O sea, en ningún momento estamos hablando de que ni el Last Planner o el Link Construction como tal se mete en lo que es el PMOK, ni el PMOK se mete en lo que es el Last Plan o el Link Construction, ¿no? Son diferentes esferas que están integradas, que deben estar alineadas, sí, correcto, deben estar alineadas. Y ese, digamos, es para el gerente de proyecto el arte que tiene que saber manejar, ¿no? Tiene que hacer que coexistan ambos sistemas, tiene que hacerlos coexistir de una forma eficiente para no estar haciendo doble trabajo y tiene que hacer que sus mismos recursos muchas veces hagan las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, por eso es que en proyectos grandes tú tienes un gerente de construcción y por otro lado tienes un gerente de proyecto. Si no, tú te preguntarías por qué tienes a dos si al final solamente con gestión de proyecto es suficiente. No es suficiente, pues. ¿Cierto? Eh, Edison dice por partidas. Por partidas. Bueno, como te digo, sí, por partidas es un tema, eh, pero yo te recomiendo, y de hecho lo deben estar haciendo. Normalmente la gente que trabaja en carreteras habla de ciclos, ¿no? Cómo es que el equipo cumple una función, llevando, transportando, descargando, ¿no? Y ese ciclo al final le significa una cantidad de metros cúbicos, metros cuadrados, no sé, la unidad que sea, y eso hace que su tren de producción este, se dé, pues, ¿no? Y eso está basado en un ciclo que estableció el equipo de licitación. Y si no se cumple ese ciclo, vas a estar perdiendo plata. Entonces, es una forma, como te digo, bien sencilla de que tú veas que una premisa de un ciclo de producción en la licitación se viene cumpliendo y tú lo puedes ver físicamente cómo es que el equipo, los volquetes, no sé, la retroexcavadora está haciendo el proceso. Y ahí te das cuenta si estás perdiendo o ganando plata. Entonces, no es, como comentaba, ¿no? No es algo empírico, es simplemente es otro parámetro de control. Y es un parámetro de control de producción, que al final afecta el tema del costo. ¿Todo ok? Bueno, eh, bueno, miren, les agradezco a todos la participación. Ha sido bastante interesante. Vamos a compartir el Excel de la forma cómo hacer un diagnóstico preliminarmente del sistema de producción. La idea es que haga una primera corrida, digamos, de sus proyectos. Y esto va a servir de insumo para que en la sesión de la próxima semana, donde vamos a... La idea es de que podamos recibir quizás a alguno de sus compañeros que no se pudo conectar el día de hoy. Quizás discutir ya de forma específica algunos proyectos de ustedes y también presentar el caso que va a servir de base para el curso y un poco volver sobre estos temas que hemos tratado en esta sesión, pero ya aterrizados, como les digo, al caso específico que vamos a ver en el curso y además su input de los proyectos de ustedes para empezar un poco a discutir eh, sobre oportunidades de mejora y empezar a
formar los grupos para que se comiencen a trabajar las tareas, ¿no? La tarea de la semana 2 estaría relacionada, a ver si mal no recuerdo, un ratito, como estamos hablando de Lean, vamos a agarrar una herramienta bastante sencilla, ya que hemos estado hablando del tema de mejora continua del formato A3, ¿ok? Entonces, recuerden la asignación a la tarea que tienen que traer para la semana siguiente, donde vamos a revisar nuevamente los conceptos que hemos visto en esta sesión, es el diagnóstico del sistema de producción de sus proyectos, ¿sí? Y vamos a seguir, oye, ¿cómo está la gestión de proyectos? ¿Cómo está la gestión de producción? ¿Quiénes son las personas? ¿Cómo son los procedimientos? ¿Qué herramientas usan? ¿Qué proceso es clave? Etc, etc, ¿no? Paso a paso vamos a seguir eso. Y nos va a servir, como les digo, de base para dar lineamientos para las tareas, como lo que va a ser el formato A3, ¿no? Para discutirlo en la sesión 3. O bueno, realmente la sección 2, ¿no? Porque la sesión 1 va a estar duplicada, ¿no? ¿Ok? Eh, si no hay más comentarios, les agradezco a todos su participación. Pueden, cualquier consulta adicional, escribirme al correo que les estoy poniendo en el chat, ¿sí? Si alguno está en un proyecto que no está en ejecución, me puede utilizar un proyecto previo donde haya estado y haya participado y tenga información de cómo es que se eh, desarrolló la producción de ese proyecto. Sí, Marco, como se comentó, básicamente es el formato, es un paso a paso que estableció, en este caso, se estableció para la tesis para poder hacer un diagnóstico del sistema de producción. Es bastante sencillo, ¿no? O sea, tú lo lees y te dice primero, identifica cuáles las características del proyecto como antecedentes, que es el primer paso, cuáles son las características del proyecto y después de la organización que va a ejecutar ese proyecto. Porque como hemos hablado, eso es muy importante. Condiciona muchas veces el sistema de producción. Y en el caso de ahí comienza a describirte, bueno, qué aspectos deberías ver del sistema de producción. No se está, en esta sesión no se ha ahondado porque lo que queremos es de que cada uno de ustedes haga su primera evaluación eh, en base a lo que entiende que es un sistema de producción, ¿no? Y identifique, bueno, aquí en mi empresa, el sistema de producción, hay solamente un ingeniero de campo, por decirte, y él hace todo, desde pedir los materiales hasta estar en el campo y hacer los protocolos y todo eso. Esa sería tu realidad. Acá no estamos diciendo que es bueno, es malo, simplemente lo que estamos haciendo es un diagnóstico. ¿Que va a traer consecuencias? Sí, pues va a traer consecuencias. ¿Ok? Eh, ya, Edison, tú comentas de que recién has entrado. Bueno, no te preocupes. Como hemos mencionado, esta sesión ha sido introductoria y yo creo que lo interesante va a ser que en la siguiente sesión, que vamos a revisar los mismos temas, vamos a tener la información de ustedes, de sus proyectos y lo importante es que sigan el paso a paso, lo mapeen y lo vamos a discutir. Acá no va a ser algo que está bien o está mal, simplemente es un diagnóstico con lo que ustedes aprecian, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es como hay diferentes puntos de vista, acá no hay una solución única, ¿sí? Sí hay formas de mejorar y eso es lo que sé de la siguiente sesión.